Está bueno, entonces ánimo con este último impulso de semestre. Yo me presento, mi nombre es Raimundo, yo soy profesor y bioquímico de formación y he estado ligado también al mundo de la educación técnico profesional, pero desde el área escolar. Trabajé en una red de colegios de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene 20 liceos técnico profesionales desde Alto Hospicio hasta Coyhaique. Estuve a cargo de la dirección académica y bueno, algunos de ustedes los deben conocer, son colegios que, liceos que preparan a sus estudiantes para proseguir estudios técnicos en distintas sedes y muchos de nuestros alumnos proseguían en instituciones de INACAP. Así es que un gusto estar hoy día con ustedes. Y bueno, la verdad es que la invitación que me hizo Florencia es hoy día a poder resolver, discutir y que entre todos podamos aprovechar este tiempo juntos sobre lo que ustedes ya trabajaron colaborativamente en esta primera sesión que tuvieron, fue más virtual, ¿no es cierto, Florencia? Tuvieron que trabajar en Sí, grupo, entregar sí. cosas. Grupo, algunos, Perfecto, eh, yo me di el tiempo de leer sus tickets de salida, de leer las inquietudes que ustedes plantearon. Muchos de ustedes pusieron no, todo ok, así que está bien. Y otros también plantearon, bueno, cuáles fueron sus principales aprendizajes de esa primera sesión. Entonces, hoy día para comenzar, quisiera, bueno, hacer como un recordatorio de los cuatro principales temas que se hablaron en esta sesión número uno y luego poder también abrir la palabra para resolver algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, el primer gran tema que convocó este módulo uno fue el DUA, ¿no es cierto? El diseño universal para el aprendizaje. Y ahí para muchos de ustedes, bueno, esto es un concepto conocido, para otros no tanto. Y quisiera ahí, yo creo que la gran pregunta que surgió de los profesores fue, bueno, ¿el DUA es solo para evaluar a los alumnos o es una forma de diseñar o planificar las clases que también influye en cada momento de la clase? Y ahí quisiera saber qué es lo que opinan ustedes y cuáles han sido los desafíos más grandes que han tenido en implementar los criterios del diseño universal para el aprendizaje. Entonces quisiera ahí primero abrir la palabra. ¿Qué es lo difícil de implementar el DUA como una filosofía, una forma de planificar clases? Si alguno de ustedes quisiera compartir ejemplos concretos, adelante. Por ejemplo, el profesor David Chacón ponía, cuesta un poco pensar de manera universal, ¿no es cierto? Porque es difícil estar constantemente pensando en cómo llego a todos, cómo incluyo a todos, qué puedo hacer para que todos se sientan parte, se sientan motivados. Entonces, por eso ahí quería un poco abrir la palabra. ¿Qué buena práctica les ha resultado a ustedes en todo este concepto del diseño universal de aprendizaje? Pueden escribir en el chat si quieren también. Melvin, ¿quieres abrir micrófono? Sí, Bien, Melvin, preséntate para que todos bueno, te conozcamos qué es lo que enseña y dónde. bien, mi nombre es Melvin Oquendo, estoy en la sede de INACAP Punta Arenas y pertenezco al Departamento de Construcción y Energías Renovables No Convencionales. Bueno, específicamente he estado estableciendo algunas estrategias en pro del diseño, de la evaluación con diseño universal desde dos áreas. Por ejemplo, en el ¿Ya? área yo doy una que se llama estabilidad estructural y es una asignatura que me ha costado con la sección de la noche, que son todos trabajadores. Entonces yo veo que los estudiantes que estoy dando clase, muchos se duermen. Ya. Y entonces, en vista de eso, hay una dificultad por el cansancio, por la situación, por la condición personal de los estudiantes. Entonces he establecido al menos algunas ayudantías fuera Perfecto. de los horarios de clase y he visto que ha sido una forma de mejorar el rendimiento indudablemente de esos estudiantes que versus el resultado del primer examen, que fue un Ya. examen, a los resultados de las otras evaluaciones que han sido informes, ha mejorado. Entonces yo creo que ahí hay una forma de hacer alguna inclusión, no Total. solamente la inclusión de personas con alguna discapacidad, que lo he tenido que hacer con una asignatura que se llama materiales de construcción, donde tengo una estudiante que es sorda.
Entonces, el mismo, por ajustes razonables, el encargado del departamento de INACAP Punta Arenas me remitió a un especialista para que yo adaptara el material en pro de la necesidad de ella. Entonces, tuve que empezar a adaptar que no sea la cosa muy textual, que No, es incorporar más imágenes, que incorporar letras mucho más grandes. Entonces, y o sea, de alguna forma no, eso hace que el rendimiento y la evaluación de los estudiantes, de los estudiantes en este caso particular, que es un estudiante con discapacidad, mejore. Y en el perfecto, caso de los demás, a través de algunos ajustes que no son de discapacidad, sino son con una condición de estudiante, estudiante trabajador, ellos han mejorado su rendimiento y se ve que los estudiantes valoran eso porque asisten a clases constantemente a pesar de estar cansados, ellos asisten a clases como que ven retribuido ese esfuerzo que yo perfecto, estoy haciendo. Entonces, yo veo que hay súper. algo más de motivación en cuanto al rendimiento de ese curso como tal. Ya. Buenísimo, muchas gracias por compartir esa buena práctica. ¿Qué es lo que tiene, qué elementos tiene del DUA? Tiene uno la posibilidad de dar mucha retroalimentación más personalizada a los alumnos en este contexto como de ayudantía, entre comillas. Entonces, en ese sentido, es una retroalimentación muy potente, muy poderosa para los estudiantes. Obviamente implica más trabajo para ti como docente porque tienes que darte ese tiempo para recibir para dar ese feedback y esa retroalimentación, pero para los alumnos tiene un efecto inmediato y un impacto inmediato. Así que te felicito por eso. ¿Alguien más quisiera compartir alguna buena práctica o algún desafío que ha tenido en implementar elementos del DUA? Muchas gracias, Melvin. Bueno, si no hay ejemplos, bueno, yo tomé algunas de las preguntas que surgieron de ustedes en los tickets de salida y hay un tema que se repite bastante que me gustaría abrir la palabra y también ofrecer algunas orientaciones, que es cómo adaptar las pautas que ustedes usan para evaluar a los estudiantes sin perder criterios técnicos. En el fondo, cómo adaptar estas pautas que a veces se nos pide que podamos adaptar a distintos grupos de estudiantes para distintos niveles, pero sin que se pierdan los criterios técnicos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué se puede hacer en estos casos en donde tenemos una diversidad de alumnos? Algunos les tienen mayores dificultades para lograr los objetivos. ¿Cómo se pueden adaptar las pautas de evaluación para distintos niveles, pero sin renunciar a los criterios técnicos? Abro la palabra. Pueden también escribir en el chat si quieren. Yo ¿O qué pienso han hecho que ustedes? ¿Sí, eh, Florencia? a mí me ha resultado que los indicadores de logro mantenerlos, Ujú, los objetivos de aprendizaje, pero las formas de evaluar, ya sea el modo, por ejemplo, que sea a través de la expresión oral, de la expresión escrita, perfecto. a través de lo kinésico, esas diferentes formas, darle esa posibilidad a los alumnos, pero al mismo tiempo manteniendo los indicadores de logro para que también la evaluación sea justa para todos. Eso me Perfecto. ha resultado a mí, no sé a los Eh, demás. que- Hola, ¿me escuchan hola, por casualidad? ¿sí, Nicolás? Sí, hola, mucho gusto. Hola. Bueno, en mi caso, yo soy docente del área de la salud, de técnico en farmacia y de técnico en enfermería. Entonces, aquí obviamente cambia un poco el proceso por el cual nosotros evaluamos a los alumnos, en el sentido de que tenemos un margen teórico, pero al mismo tiempo después tenemos un margen que es práctico, que Ujú, obviamente tienen que desarrollarlo. Y quizá uno de los más grandes desafíos que con mis colegas y personalmente nos hemos encontrado es el cómo adaptamos los tiempos respecto a lo que nos piden de repente las pautas. Porque se entiende que dentro de los distintos contextos del área de la salud, los tiempos son fundamentales, po. Es decir, ujú, un alumno que tiene que controlar los signos vitales a pacientes, si tiene 30 pacientes, no se puede demorar 10 minutos por paciente, por un tema de flujo dentro de lo que tienen que hacer en los turnos y de las actividades, sobre todo cuando se incluyen dentro de los equipos, en la realidad, que eso es algo que a nosotros nos sí, pasa harto. Entonces, es algo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, las pautas en este caso no lo consideran como un elemento que nosotros nos damos cuenta que es algo súper importante. Entonces,
como Ya. lo hemos ido trabajando, dependiendo de las características de los alumnos, obviamente, es desarrollar estaciones de trabajo, donde se mantienen Perfecto. obviamente los objetivos, pero dentro de un periodo de tiempo les vamos haciendo múltiples actividades para que de a poquitito vayan desarrollando estas capacidades de poder hacer múltiples tareas en periodos de tiempo súper acotados. Entonces, por ahí hemos tratado de alguna u otra manera, mantener, como también decía Florencia, los objetivos, porque no se pueden Ya. alterar, en este caso el objetivo de aprendizaje, pero sí nos Es- hemos ido encontrando con estos desafíos y cada año van apareciendo alumnos con características que nos ponen a prueba este tipo de situaciones, porque hay algunos que son muy buenos haciendo y quedan en falencia en el demostrar la teoría, y al revés, pues, tenemos otros mm, que les cuesta mucho el desarrollar y la teoría saben muy bien, entonces estamos ahí como, bueno, Perfecto. ese es como el desafío hasta ahora. Súper buen ejemplo. Muchas gracias, Nicolás. Buen ejemplo, porque das distintas oportunidades para que los alumnos puedan demostrar su aprendizaje en distintas instancias. Bien, hoy día yo les preparé para ustedes 6 ejemplos de cómo pueden ustedes implementar ejemplos concretos de evaluaciones aplicando DUA, obviamente adaptadas al contexto del área técnico profesional, pero siempre bajo la premisa de que se respetan los estándares de logro, ¿ya? Basados en las competencias, pero que incorpora distintos principios como de acceso, equidad e inclusión, ¿ya? Entonces voy a ir poniéndolos en el chat y los voy a ir explicando. Ustedes si quieren pueden ir tomando apuntes o me pueden ir haciendo preguntas y después abrimos la palabra. ¿Les parece? Estos son ejemplos. Esto surgió a raíz de los tickets de salida, en donde muchos de ustedes pusieron, me encantaría ver distintas formas, distintos ejemplos de implementar con este enfoque más en DUA. Entonces, el primero es el siguiente. Esto como son ejemplos o tips, entre comillas, que les pueden servir, ¿ok? El primero es hacer evaluaciones prácticas con distintas opciones de entrega, ¿ya? Ahí lo puse en el chat. Entonces, evaluaciones prácticas con distintas opciones de entrega. Y voy a dar un ejemplo. Si usted está enseñando un módulo de electricidad industrial, en vez de pedir exclusivamente un informe escrito sobre una instalación eléctrica, por ejemplo, le podría permitir al estudiante darle 3 opciones de entrega. Uno, entregar un video explicativo de la instalación eléctrica. Eso podría ser una opción. Una segunda opción podría ser hacer una presentación oral frente al curso sobre la instalación eléctrica. O la tercera podría ser la entrega de un informe escrito al profesor. Pero, entonces, estas 3 opciones todas tienen que evidenciar las mismas competencias, por ejemplo, las conexiones, la seguridad, el uso de los materiales. Entonces, hacer evaluaciones prácticas con distintas opciones de entrega es una forma súper simple y concreta de implementar el DUA para la forma de presentar, ¿ya? Ese es el primer tip, ¿ya? Voy con el segundo. Una segunda forma podría ser a través del uso de rúbricas transparentes y que son entregadas al inicio de la unidad o del módulo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Y esto probablemente ustedes lo hacen mucho. Por ejemplo, si yo estoy enseñando gastronomía, yo entrego desde la primera clase la rúbrica que evalúa todas las competencias, como por ejemplo el manejo higiénico de alimentos, la presentación de los platos, la gestión del tiempo. ¿Y qué es lo bueno de entregar estas rúbricas transparentes y entregadas al inicio? Que esto reduce la ansiedad de los estudiantes que tienen, por ejemplo, necesidades educativas especiales, porque los ayuda a todos a entender cómo demostrar sus competencias, ¿ya? Entonces es una técnica muy concreta, una estrategia de evaluar con DUA que funciona y que no falla. Además tiene un elemento de justicia, porque como los alumnos saben antes de que empiece la unidad o el módulo cómo van a ser evaluados, todo se dirige en torno a esos criterios, a esos descriptores, y entonces es algo conocido por todos, como las reglas claras que conservan la amistad, es lo mismo acá. Ellos saben de antemano cómo van a ser evaluados y qué se entiende por una competencia en un nivel de logro deseado, ¿ya? Esa es la segunda. La tercera estrategia para implementar el DUA en evaluación es hacer evaluaciones segmentadas o progresivas. Ahí se pegó, pero en chiquitito, no sé por qué. ¿Qué significa hacer evaluaciones segmentadas o progresivas?
Voy a dar un ejemplo. Si yo estoy enseñando mecánica automotriz, en vez de hacer una evaluación final, como de pasar el ramo o no pasarlo, relacionado con la unidad de diagnóstico de fallas, yo en vez de hacer una sola evaluación final única, la divido en tres partes. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera evaluación la hago de identificación de fallas, la segunda la hago de selección de herramientas y de técnicas, y la tercera la hago de una ejecución de una práctica supervisada. Entonces, al hacer una evaluación que está segmentada o que está progresiva, que probablemente ustedes ya lo hacen, esto permite evaluar paso a paso, facilita el aprendizaje de los estudiantes que tienen dificultades, por ejemplo, de concentración o de procesamiento de la información, y además les permite dar mucha retroalimentación en el proceso. ¿Ya? Ese sería el tercero. Un cuarto ejemplo, que también varios de ustedes preguntaron cómo se puede hacer, es adaptación de instrumentos de evaluación sin modificar los estándares, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo soy profesor de contabilidad básica, usando este mismo caso, un estudiante con dislexia recibe exactamente los mismos problemas contables, pero tiene una fuente ampliada, o sea, un tamaño de los números mucho más ordenado, más grande, tiene más tiempo para responder y tiene la opción de leer el enunciado en voz alta, por ejemplo, con un lector de pantalla. ¿Ya? Estoy dando ejemplos específicos, pero el resumen en este caso es que no se baja la exigencia, solo se adapta a la forma del acceso a la evaluación, porque a veces es un problema de acceso a la evaluación. Por ejemplo, hay estudiantes con dislexia que les cuesta mucho ver las celdas de los números en Excel tan apretados. Entonces, con solo agrandar el Excel, ya se le facilita el acceso a esa evaluación. ¿Ok? Bien. Ahora voy con la quinta. Y después les voy a hacer una pregunta, así que estén atentos. Esta también es interesante, que es la evaluación entre pares con criterios claros. ¿Ya? Muchos de ustedes probablemente la han implementado, y esta consiste, por ejemplo, si yo estoy enseñando un módulo de diseño gráfico, se hace una evaluación entre pares con una rúbrica común. Entonces, por ejemplo, yo les paso la rúbrica a dos estudiantes y tienen que evaluarse el uno con el otro. Y esto fortalece la autoevaluación, permite tener distintas perspectivas del trabajo que cada uno hace, y le permite también a los alumnos ser más críticos del trabajo que ellos entregan. ¿Ya? Y mi último ejemplo es uno muy interesante que se llama el estudio de casos contextualizados, ¿ya? Que también es una forma súper concreta de implementar el DUA en evaluación. Voy a dar un ejemplo acá de, si yo soy profesor de redes computacionales, perdón, si yo soy profesor de administración de empresas, yo voy a elegir entre distintos estudios de casos. Por ejemplo, una empresa de turismo rural, una pyme en una zona urbana, una cooperativa, y en todos esos casos se debe aplicar análisis financiero básico. Entonces yo doy a elegir entre distintos estudios de caso, y eso permite a los alumnos conectar con experiencias de vida distintas, pero sin alterar los criterios de logro. No me importa si el alumno escoge estudiar un negocio urbano, lo que me importa es que haga un análisis, por ejemplo, financiero de una empresa o de una pyme, lo haga en forma correcta. Entonces el estudio de caso es también súper interesante. ¿Ya? Y el último, que es como un extra, que también lo quiero proponer acá, es el uso de simuladores. No sé si ustedes usan simuladores en INACAP, en algunas Sí, MATLAB, por asignaturas. ejemplo. ¿Perdón? MATLAB. Perfecto, el MATLAB, que es un súper buen programa. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor de redes computacionales, yo uso un simulador de redes para evaluar competencia en vez de solo hacer un trabajo en laboratorio físico, ya lo que beneficia obviamente a los estudiantes que tienen movilidad reducida o a los que no pueden asistir siempre, ¿ya? Y esto, de nuevo, mantiene las exigencias técnicas, pero da flexibilidad. Entonces, esos serían mis siete como tips de cómo implementar. No son tips, porque no me gustan los tips, pero estrategias. Son estrategias concretas para bajar el DUA, para bajar la pelota al piso en este concepto que a veces nos parece como tan lejano, ¿ya? Entonces, de estas 7 que yo les propuse, les quiero pedir que vuelvan a revisar en el chat, ¿ya? A ver si se acuerdan de qué significaban. Quiero que piensen
¿cuál es la que a ustedes más les gustaría implementar en su sala de clase y que puedan compartir, ya sea en voz alta o por el chat? ¿Por qué esa les llamó la atención? ¿O hay alguna que no conocían y que les gustaría implementar? ¿Ya? Entonces, ahora les voy a dar 30 segundos para que revisen, para que piensen y luego para que compartan en el chat. Ya acá les quiero pedir a todos que participen. Entonces, les voy a dar un minutito para que piensen cuál de todas estas les gustaría implementar, les llamó la atención, no la conocían y por qué. Voy a poner el cronómetro. Ya, todos están invitados a escribir, ¿ya? Bien, ahí están llegando las primeras respuestas, muy bien. Cada uno lo piensa, cada uno lo escribe. Vamos, todos los profesores invitados a compartir sus reflexiones. Gracias, David, Andrea, Camila, muchas gracias. Xiomara, perfecto. Entonces ahora voy a abrir la palabra, espero que se animen a compartir. Por ejemplo, le quiero preguntar a Jordan Collante. Él dice que le llamó la atención la evaluación práctica con distintas opciones de entrega. Jordan, te doy la palabra. Cuéntanos por qué te llamó la atención eso y cuál es el beneficio crees tú que vas a tener para tus Eh, estudiantes. Mira, Gracias. es importante poder dar la oportunidad a los chicos de poder entregar de diferentes formas, evidenciando de esta forma las competencias que ellos van logrando. Muchas veces les cuesta redactar un informe y Perfecto. explicar claramente en el informe cómo ellos desarrollaron o lograron la competencia. Entonces, dar espacios para que ellos puedan expresar de manera oral cómo van desarrollando o lo que hicieron, entendiendo que también en algunas entregas son exposiciones donde tienen que ir exponiendo sus informes, Bueno, dar otras oportunidades donde los estudiantes en espacios donde se sientan más seguros puedan ir compartiendo entre sus compañeros y con el docente sus experiencias. Y eso va finalmente también un espacio para que ellos puedan auto regular su aprendizaje, compartiendo perfecto. entre ellos lo que fueron logrando. Y así ellos se van retroalimentando también. Súper. Jordan, ¿de qué haces clase tú? No, actualmente soy coordinador técnico pedagógico, pero Ya. acompaño activamente en el área mecánica en el apoyo a los docentes. Tuve docencia 8 años, de especialidad soy ingeniero, Perfecto. un magíster en Buenísimo, pedagogía. buenísimo. Entonces ahí en la asesoría técnico-pedagógica para los docentes, súper importante proponer distintas formas de hacer estas entregas, porque le da la oportunidad a alumnos que son malos para escribir, para poder expresarse quizás, o explotar otras habilidades, pero seguir demostrando su aprendizaje. Así que muy buena reflexión, Jordan. Muchas gracias. Eduardo Ruiz, tiene la mano levantada. Aquí estoy. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Te puedes Hola. presentar, por favor? Cuéntanos qué es lo que enseñas. Ya, Eduardo Ruiz de Valparaíso, en acá Valparaíso, del área de administración, asignaturas de economía, de métodos cuantitativos, de finanzas. Y Genial. me llamó la atención, de manera un poco más profunda, las evaluaciones segmentadas o progresivas, porque se me ilumina un poco la idea de que de esa manera permite el desarrollo de competencias de manera gradual, no todas de un viaje, no todas juntas, y la retroalimentación hacia el estudiante le permite ir también afirmándose en aquellas cosas que hace ir mejorando en las que está más débil, ¿eh? Dentro del desarrollo de competencias. Perfecto. Bueno, muy, Eso, muy buen eso para- punto, muy buena reflexión, Eduardo. Ahí también conecto con otro de los puntos que se habló en la sesión 1, que era la retroalimentación efectiva, ¿se acuerdan? De la práctica deliberada, de dar mucha retroalimentación a los alumnos. Y es muy bueno, como en educación está ultra estudiado el efecto que tiene de volver a evaluar las mismas cosas repetidamente en distintos intervalos de tiempo. Es muy bueno. Esa idea de que lo que ya se evaluó nunca más se va a evaluar es un gran mito en educación. La verdad es que está comprobado que mientras más repetición de, competencia y de aplicación de competencia, más posibilidad hay de que los estudiantes incorporen esos aprendizajes en su memoria de largo plazo. Entonces ahí lo que usted dice, Eduardo, es muy importante, que hacerlo progresivo va permitiendo a los alumnos repetir e ir incorporando así en forma mucho más significativa esos aprendizajes. Así que muy buena reflexión. Bien, ¿alguien más quisiera
compartir su reflexión? Valentina, te puedo preguntar, me gustaría adaptar instrumentos sin modificar estándares, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, bueno, con eso cerramos esta primera parte de la sesión. Y ahí entonces está una encuesta breve que les puse hoy y dice cuál de las 6 ideas clave les interesa más y por qué. Bueno, ahí ya varios expresaron sus preferencias. Muy bien. Nancy, usted tiene la mano levantada. ¿Quieres compartir? ¿Aló? Ahí sí, Nancy. No, parece que no se puede escuchar. A ver, vamos a ver. También Tania ahí mandó una respuesta. ¿Tania? Perfecto. Tania dice hacer evaluaciones parcializadas. También promueve la asistencia a clases. Toda la razón. Sí. No, Nancy, no te escuchamos, lamentablemente. No sé qué pasó con el audio. Hola, buenas Bueno. tardes. Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Xiomara. No soy Xiomara, Nan. ¿qué tal? Yo quería dar como una reflexión respecto al concepto de evaluaciones. Yo puse la Perfecto. opción, Xiomara, ¿qué es lo que enseñas tú? yo soy docente de formación ciudadana Perfecto. y mi lucha es el ChatGPT Ya. en base a las evaluaciones, debido a que todos son Mm. trabajos distintos. Y por eso me gustó la opción 1, porque es una forma, bueno, yo siempre me inclino al objetivo de la clase, pero hago modificaciones, por ejemplo, en exponer sus dilemas, porque así es una forma de que yo sé que el estudiante aprendió. Toda ¿Ya? la Porque razón. es un trabajo totalmente hecho por la IA y se demoran 5 minutos y al final no, el aprendizaje es nulo. Entonces yo lo hago de Increíble. una forma positiva y también los incito a que vengan a la clase, porque también pasa que como ya están de vacaciones casi saliendo, o le está dando la nota o la asistencia, como que se desligan un poco del tema. El perfil de nuestros estudiantes son como niños y hay que estar ahí, siempre estar como la mamá, ¿cierto? Yo no sé a veces si soy profesora de formación ciudadana o coach motivacional, pero entro como en esos dos juegos constantemente. Trabajo la cercanía con ellos, Totalmente. de estar como familiarizada en el contexto de ellos, la asignatura me da para buscar contenido en base a su realidad y me parece bastante efectiva la estrategia, pero sí, esa capacidad de poder hacer distintas evaluaciones me parecería una buena opción, porque algunos hablan mucho y otros no. Entonces, es una buena opción. Es como mi punto de vista. Perfecto, Xiomara. Creo que es un desafío muy, muy relevante el que te toca a ti como profesora de formación ciudadana. Y bueno, ahí también tienes la oportunidad de resaltar habilidades que hoy día son más necesarias que nunca, que son como la habilidad de comunicarse efectivamente, del pensamiento crítico hablado, que es distinto que el pensamiento crítico escrito, ¿no es cierto? Y si tú sabes que ellos van a trabajar con la inteligencia artificial, parte construyendo tus evaluaciones desde ese punto, o sea, porque lo peor es vendarnos los ojos, ¿no es cierto? Y ponerle nota a algo que se demoró 2 minutos en hacer el chat GPT, ¿no es cierto? Entonces, ese es tu punto de partida, es qué podemos hacer con esto que ha sido generado probablemente por inteligencia artificial, cómo los alumnos pueden usar eso para que los descriptores de tu curso, las competencias que tú les quieres enseñar, se cumplan. Y ahí entonces variar las evaluaciones a formatos audiovisuales, a formatos hablados, son súper relevantes, súper relevantes. Así es que no renuncies a eso y sigue variándolo porque tus alumnos te lo van a agradecer. Súper buena reflexión. Gracias por la oportunidad. Bien. ¿Alguien más? Bueno, y ahora pasando a nuestra última porción de esta sesión de hoy día. También varios de ustedes, bueno, se habló un poco en esta primera sesión que ustedes hicieron virtual sobre las famosas metodologías activas, ¿no es cierto? Que también es un concepto que está cada vez más en boga. Entonces también hoy día les quiero ofrecer algunas estrategias para fortalecer las metodologías activas. Probablemente ustedes ya conocen varias de estas y son más expertos que yo. Pero siempre es bueno tener como distintas herramientas para poder usar en distintos momentos del año, ¿ya? Entonces les traje también algunos ejemplos, se los voy a ir compartiendo. El primero, el que ustedes yo creo que más conocen, son más expertos que yo, de todas maneras,
Entonces, bueno, las voy a ir poniendo en el chat, ¿ya? Metodologías activas. Y también les pido ahí si pueden tomar algunos apuntes o reflexiones. Perdón que no va con tilde, pero tengo un teclado que no puedo ponerlo, ¿ya? Entonces, la primera gran metodología activa para el contexto TP es el ABP famoso, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen bastante y entiendo que en INACAP se implementa harto. Acá yo solo no voy a compartir qué es el ABP porque ustedes lo conocen. Lo único que les puedo compartir de mi experiencia en el contexto técnico profesional es que el ABP sin criterios, sin descriptores claros, aquí puedo sonar un poco polémico, es una pérdida de tiempo, ¿ya? Muchas veces como docentes nos conformamos con lo que los alumnos están haciendo, las actividades, pero perdemos el norte en qué es lo que realmente se les está pidiendo y cuáles son los criterios para evaluar la calidad de un proyecto que culmina, ¿ya? Los ABP duran harto. Hay ABPs que duran un año, hay ABPs que duran un mes, un semestre, pero lo más importante es que en el ABP usted como profesor, independiente de lo que los alumnos estén haciendo, sepa muy bien qué se entiende por un ABP de calidad, cuáles son los descriptores de éxito de cualquier proceso de aprendizaje basado en proyecto. La diferencia entre un ABP de calidad y uno mediocre, por así decirlo, radica en eso, en que en uno hay claridad absoluta de cuáles son los descriptores de logro que se quieren desarrollar al término de ese ABP, y en los otros están enfocados más en la actividad, en que los niños hacen cosas interesantes, lo pasan bien durante el proceso, planifican distintas cosas, pero si no hay una claridad, un norte de qué es lo que esperamos que desarrollen, esos ABP muchas veces son más ineficaces que eficaces. Esa es una primera reflexión, es un poco dura, pero es verdad, porque a veces durante la ABP nos perdemos y nos conformamos solo en lo que los alumnos hacen y no en realmente cuál era el objetivo y el fin principal de ese ABP, ¿ok? Segunda estrategia como de metodología activa es el estudio de casos. En Chile se está implementando cada vez más la metodología de estudio de casos, pero ¿cuál es el beneficio del estudio de casos? Que en el fondo se puede aplicar en tiempo real, se puede aplicar en contextos reales, distintos problemas, permite desarrollar análisis crítico y resolución de problemas reales, no de problemas que están en un libro o de modelos, o de las leyes de la física, sino que se toma un ejemplo real y se hace un análisis de eso, se aprende a categorizar y a clasificar lo que es importante de lo que no es importante, lo que es primario de lo que es secundario. Entonces, como metodología, el análisis de un caso, el análisis de una pyme, el análisis de un circuito eléctrico, el análisis de una receta de cocina, el análisis en que se comparan dos cosas, una con la otra, en contexto real, tiene un impacto enorme en la calidad de ese aprendizaje y es una metodología activa en el sentido que los alumnos le encuentran sentido porque es real. Es real. Si yo soy profesor de INACAP en Temuco de contabilidad, es distinto que yo analice los balances contables de un libro de contabilidad cualquiera, de Santillana, por así decirlo, a que yo analice los balances contables de dos empresas que están ubicadas en Temuco. ¿Se entiende? Es distinto. Cuando el estudio de casos es en empresa o en contextos reales, le da mucho más sentido a los alumnos y por lo tanto se involucran mucho más. ¿Ya? Ese es el segundo tema. Después, el tercero, a mí me encanta como metodología activa, se llama las simulaciones, pero es difícil, ¿ya? De nuevo, perdón por el tilde, pero no lo puedo poner. Las simulaciones o los roleplays, por ejemplo, aquí había una persona que trabajaba en el área de enfermería. Todo lo que es la simulación permite mejorar las habilidades técnicas y las comunicativas en un ambiente seguro, ¿ya? La simulación implica ensayar en un contexto protegido, que es distinto a decir un contexto falso, en un contexto protegido, distintas etapas de algún proceso. Por ejemplo, si ustedes trabajan con, no sé, pues, cuidadores de personas mayores, la simulación es una gran actividad para enseñarle a las personas a hacer cuidados básicos de personas mayores, por ejemplo.
enseñar a poner a una persona en la camilla, es mucho mejor practicarlo antes en un ambiente seguro que probándolo con un paciente real, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las simulaciones, los roleplay que llaman, permiten practicar, recibir feedback en un ambiente seguro sin comprometer el aprendizaje. Nicolás, ¿tiene una duda? La verdad es que quería complementar algo de lo que ¿Sí? estabas mencionando, que ¿Sí? obviamente para nosotros el aprendizaje con simulaciones es nuestro proceso de hecho de formación para los alumnos. Ya. Pero complementando lo que tú decías, al alumno también le permite generar otro tipo de concientización respecto a lo que hace, porque se da cuenta de que si hay algo que no maneja o algo que no sabe hacer, se ve forzado a tener que interiorizar esos contenidos, esos aprendizajes, porque en algún punto los va a tener que llevar a la práctica con personas y Totalmente. pacientes que son de verdad, que sufren, que Claro, tienen dolor. Entonces, claro. al mismo tiempo, claro, les permite generar herramientas, pero también les permite darse cuenta de lo que no tienen interiorizado. Entonces también se genera esa corresponsabilidad de lo que están haciendo. El propósito, para nosotros en este caso, es la carrera. Entonces igual, Toda por la ese lado, razón. para nosotros es súper bueno porque Sí. nos ayuda, nos facilita en ese proceso de concientizar al alumno sobre lo que está haciendo y las consecuencias que puede tener el que no sepa hacer algo. Perfecto. Y ahí me tomo, Nicolás, de un punto que hay una mentalidad a veces en algunos de nuestros estudiantes de que como el contexto no es real, entonces se lo toman a la chacota, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante comunicarle a los alumnos por qué es tan relevante hacer bien las simulaciones, por qué hay que tomárselas como si fueran reales. Si uno les explica el propósito de poder equivocarse, de poder recibir feedback, de que te estás preparando para en el futuro no equivocarte, porque hay cosas que si uno se equivoca no hay vuelta atrás, o sea, si se te cae un paciente de la camilla porque lo tomaste mal, no hay vuelta atrás, ya se cayó. Entonces, comunicar el propósito de esas simulaciones es súper importante para que los alumnos le tomen el verdadero peso, ¿ya? Bien. Y el último, la última la otra estrategia que yo les quería compartir y que también salió mucho en los tickets de salida fue la construcción de mapas mentales. Yo sé que ustedes tuvieron que construir mapas mentales y varios de ustedes lo subieron. De hecho, había uno de formación ciudadana, no sé si lo hiciste tú, Xiomara, pero habían mapas mentales. Quisiera preguntarles uno, ¿cuál es el desafío de construir mapas mentales? Porque es difícil. Estamos de acuerdo que es difícil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo difícil de construir mapas mentales? ¿Qué me puede decir? Para mí es difícil ¿Sí? resumir la información, llevarla Ya, y categorizarla en distintos temas. perfecto, Eso es lo que me cuesta a mí, por lo menos. perfecto. Eduardo, gracias, Florencia. Eduardo Ruiz, Ahora sí. Lo que me ha tocado observar en los estudiantes a lo largo de varios años es que le sacan el quite a lo que sea hacer diagramas o dibujos. ¿Ah? No les gusta dibujar, no les gusta resolver un problema matemático de aplicación ya, por la vía del método gráfico, no, se van al tiro al álgebra nomás y empatan una cosa con otra. Entonces, esta parte les cuesta, hay que motivarlos, hay que incentivarlos para que lo hagan. Pero me parece perfecto, una técnica fantástica, la hago hace muchos años y de vez en cuando les pido cosas a los chicos, ¿no? de mapas buenísimo, mentales. buenísimo. Muchas gracias, Eduardo, por esa reflexión. José Luis, no te escuchamos, no se te escucha. Quizás está en mute. ¿No? ¿Ustedes lo escuchan? ¿No? A ver, No escucha. a ver. José Luis, parece que no está activado tu micrófono ahí. A ver, Ahí sí. mírame. ¿Se ve? Sí. Ahí sí, ¿o no? No, ese es Daniel Valdivia, que Ay. también está hablando. Hola, Daniel. Sí, es que yo estaba viendo hace un tiempo, pero no funciona el de José Luis. Escucha, no se escucha, José Luis. Perdona. ¿Y puedes poner en el chat lo que querías compartir? Perdona, pero esa es la tecnología y va a hablar por ti. Guau, no, broma. Daniel, ¿quieres hablar por mientras que José Luis nos comparte en el chat? A diferencia de José Luis, me funciona el micrófono, pero no el video. Ah, bueno, una cosa por otra, muy bien. Bueno, no, lo que yo le comentaba es lo siguiente. Por ejemplo, en el sentido mío es difícil como seleccionar como la palabra clave, algunas cosas. Porque siempre son como unas palabras clave que corresponden a lo que es mapa mental. En sentido. Sí, Y es como difícil porque hay dentro de un contexto hay varias palabras que son como importantes, entonces
seleccionar como las palabras específicas es complicado. Es verdad. Bueno, ahí yo les quiero compartir algunas como, de repente hacer mapas mentales de una es como difícil, es algo que hay que ir trabajando, es como un músculo mental que ir trabajando, y a veces es bueno, por ejemplo, a los alumnos ponerles distintos conceptos, por ejemplo, una pizarra, y decirle ya, ordénenlo de lo más general a lo más particular, o ordénenlo de lo más grande a lo más chico, darle ciertos tips para que ellos puedan ir armando este mapa mental que puede tener también forma de árbol, por ejemplo, o qué sé yo, como un esquema que se va abriendo, pero darles una estructura, una guía inicial, los puede ayudar mucho. Y lo otro es que a veces les da pánico empezar a hacer el árbol mental, o sea, el mapa mental. Entonces ahí lo que uno también puede hacer es activar conocimientos previos. Entonces, antes de armar el mapa, preguntarle, bueno, ¿qué saben del tema? ¿Cuáles de estos conceptos recuerdan? Y ahí cómo están relacionados, y ahí empiezan a soltar la mano y empiezan a construirlo, ¿ya? Y obviamente siempre trabajar en grupos para hacer mapas mentales es mucho mejor que hacerlo solo, porque uno solo a veces se bloquea. Así que eso quería compartir también un poco a raíz de lo que dijiste tú, Eduardo, de que los alumnos le hacen el quite a los mapas mentales. Pero es difícil, sí. Bien. Ana Oriela, ¿quieres compartir lo que está? Ahí, José Luis. José Luis dice así, dice lo siguiente. Hola, le iba a comentar que yo soy profesor de ladría eléctrica, de asignaturas bastante teóricas, medias volátiles si se quiere. A mi juicio y para las carreras como la electricidad, debemos utilizar un popurrí de métodos dependiendo de los conceptos que estemos revisando. Por ejemplo, temas generales o legales del área eléctrica a través de mapas mentales. Pero la teoría por proyectos 4-7. Claro, o sea, en el fondo es súper versátil tu área de enseñanza y por lo tanto tienes que utilizar distintos métodos dependiendo de los conceptos. Y yo creo que ahí lo importante, José Luis, es poder dar distintas oportunidades para que los alumnos puedan demostrar su aprendizaje en distintos formatos, en distintos estilos, en distintas formas. Así que el popurrí de método está bien y lo importante es como dar distintas oportunidades, formas para demostrar el aprendizaje. Así que ánimo con todo. Y bueno, también es una tremenda oportunidad ser profesor de electricidad porque se puede pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no es cierto?, al contexto real fácilmente. Así que importante tarea la tuya. Muy bien. Excelente. Bueno, ahí está. Sí, en gastronomía sería bastante conveniente aplicarlo de todas maneras. De todas maneras. Muy, es aplicable, la verdad, para todo tipo de área. En la gastronomía también, en mi experiencia a nivel escolar, creo yo que también los niños son muy de la tarea, de seguir la receta y seguir los procedimientos, pero no se detienen a pensar antes, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los componentes? ¿Por qué esto va primero? ¿Por qué esto va después? ¿Qué rol tiene la temperatura en esta receta que vamos a realizar? ¿Qué rol tienen? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Entonces, para todo ese tipo de cosas, los mapas mentales ayudan mucho, como qué herramientas vamos a usar, qué tipo de, no sé, de receta vamos a hacer, cuáles son las normas de seguridad que aplican, cuáles son los pasos del proceso. Entonces, tener esa claridad mental antes de meter las manos en la masa nos va a ayudar muchísimo. Iniciar con una lluvia de ideas. También es una forma de hacer un mapa mental. Excelente, Carlos. Sí, tal cual. Bien, bueno, ya quedando 5 minutos para el término de nuestra llamada, quisiera abrir la palabra para dudas, inquietudes que tengan de cómo sigue el curso y de lo que hemos conversado hoy día. Y bueno, Florencia y Camila, no, Catalina. Catalina. Si ustedes quieren transmitir alguna información importante también para los profesores, adelante. ¿Qué se viene? ¿Cómo sigue el proceso? Creo que los docentes tienen bastante claro lo que tienen que hacer, que tienen que seguir con sus reuniones semanales hasta terminar el curso y que la próxima semana, el próximo martes de 5 a 6 será la ¿Ya? próxima tutoría de evaluación. Perfecto. Tengo entendido. Súper. Bien. Sí. Catalina, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Si participé en la tutoría de hoy, no participo la próxima semana, ¿cierto? Sí, no es obligación, tú cumpliste con el requisito ya. Si quieres asistir, felices de tenerte, pero tú ya estás ok. Ah, ya, muchas gracias.
De todas ¿Por qué? maneras, es bueno que asistan, va a estar Raimundo de nuevo, así que es un muy buen espacio para aprender y resolver dudas. Sí, de hecho, sí. Voy a ver si me organizo, vuelvo a entrar, porque ahora entré con unos minutos de retraso y me pareció muy interesante. Sobre todo me llamó la atención lo de la segmentación, porque yo pienso que eso puede hacer que el estudiante trabaje en la clase y que ahí se esfuerce, digamos, y dedique el tiempo de la clase a eso, a construir, digamos, más allá de que lo hagan fuera del aula. Lo que decía por ahí también Xiomara, que todo lo hace la inteligencia hoy en día. Entonces, me pareció Total. bastante innovador esa parte y me gustaría profundizar. Sí, porque Excelente. me enredo un poco cómo aplicarlo para que tampoco signifique, no puedo abrir la cámara porque estoy en una ubicación donde se ve como una luz ahí, pero No acá te estoy. preocupes, ahí te vemos. Eh, No te preocupes. ¿Cómo se llama? Que tampoco signifique llenarnos también de tanta cosa que Obvio, nosotros revisar y lógico. eso. Entonces me gusta. Voy a investigar por mi parte igual y a ver si ahí lo conversamos también en la otra tutoría. Buenísimo. Gracias. Sergio, No, gracias a ustedes. Sergio Tapia, ¿tienes la mano levantada? Sí, correcto, que me perdí un poquito. ¿Cuándo es la próxima sesión? Sí, la segunda tutoría de este curso de evaluación es el próximo martes de 5 a 6 de la tarde. Ya, ok, gracias. Ujú. Perfecto. Muy bien. Bueno, y ya para ir cerrando, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Y quisiera cerrar con una idea que creo que es muy relevante de todo lo que hemos hablado, que es que el DUA, la diversificación, el aplicar distintas formas de evaluar, nunca debe significar bajar los estándares, ¿ya? Esa es una idea central, porque yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy día como profesores es enfrentar esta diversidad de alumnos que tienen distintos saberes, distintos conocimientos, distintas habilidades, y uno tiene la tentación permanente de decir, bueno, a este grupo en verdad le voy a bajar la vara porque realmente les cuesta mucho esto, o a este otro grupo que va más rápido me encantaría exigirles más. Y el llamado es siempre a partir definiendo cuál es el criterio de éxito, cuál es el criterio de logro y plantear una batería de opciones para que los alumnos vayan mostrando su aprendizaje. Mientras más opciones demos que estén alineadas a esos criterios, más oportunidades van a tener los alumnos de enganchar con lo que estamos haciendo y demostrar su aprendizaje. Pero si vamos bajando la vara de los estándares, obviamente ahí se va produciendo algo contraproducente, nuestra enseñanza baja su calidad y finalmente no logramos los objetivos esperados para cada una de las asignaturas y con el impacto que eso tiene en la trayectoria de los alumnos. Así que ese es el llamado a no bajar los criterios, sino que más bien ofrecer distintas formas para que los alumnos lleguen a esos criterios, demuestren cómo logran esos criterios. Y con ese mensaje no hablo más, siendo las 5:30, les doy las gracias, me despido y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Hasta luego. Gracias, Hortensia. También. Chao, chao. Raimundo, gracias. Hasta luego, gracias.